Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan en la charla hoy Fernando y Joan. El tema que vamos a tratar hoy es el origen de la fotografía y vamos a tratar el tema hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Todo comienza con Leonardo da Vinci y su cámara oscura, aunque se han recogido datos de mucho antes de la existencia de dicha caja. ¿No es así, Fernando? Pues así es, Pau. Vamos a ver, el inicio del concepto de fotografía se inicia justamente con la cámara oscura. Y la llegada al concepto de fotografía que tenemos ahora se la debe al desarrollo de dos ciencias, la física y la química, cada una por su lado. La física, en cuanto a la cuestión óptica, y ahí podemos hablar de la así llamada cámara oscura, y el otro lado, el de la química, con relación al desarrollo al descubrimiento de las sustancias fotosensibles. Entonces, vamos a hablar un poquito de la cámara oscura. Ya Aristóteles mencionó la cámara oscura alguna vez, en referencias de una caja o una habitación, puede ser un cuarto estanco a la luz, es decir, que no se permita que entre ni un solo rayo de luz, y en el cual teníamos en un extremo un agujerito pequeño y en el otro extremo se va a proyectar la imagen que teníamos afuera a través de la luz. Este principio de la cámara oscura es el principio de toda cámara fotográfica. Entonces, esto ya se lo mencionó y lo desarrollaron algunos sabios árabes luego de que Aristóteles lo mencionara, pero nunca hubo la posibilidad de fijar esas imágenes que las proyectábamos en la cámara oscura. Nunca pudimos capturarlas hasta que se desarrolle la química, que era la que les contaba con con el descubrimiento de las sustancias fotosensibles. Entonces, bueno, llega el siglo XVIII y como antecedentes podríamos mencionar la fotografía siempre fue deseada por la gente que quería retratarse. El deseo de retratarse fue el que motivó el desarrollo de la fotografía, ya que en las épocas de los reyes de Francia y de las cortes, era solo la aristocracia la que tenía retratos pintados al óleo en esa época. Entonces, luego de la Revolución Francesa, con la era napoleónica, la naciente, digamos así, lo que se conoce ahora como clase media, los pequeños burgueses en esa época, querían también tener sus retratos y no les era posible porque en realidad los retratistas cobraban mucho por sus pinturas al óleo y sus dibujos. Entonces surgió la idea de crearse siluetas. Entonces se ponía la luz, se dibujaban los perfiles que creaban las siluetas y esos eran considerados los retratos de la clase media, digamos así. Por otro lado, en el lejano oriente se desarrolla el teatro de las sombras chinescas, que eran teatro solo mostrando sombras de lo que se proyectaba en una pantalla. Entonces, esas fueron generalidades antecedentes a la fotografía. Bueno, vienen entonces ya los años del siglo XIX y ahí comienza el real desarrollo de la fotografía como tal. Tenemos como el pionero de la fotografía al científico francés Nicéphore Niepce. No estoy bien para la pronunciación francesa. No sé si alguien me puede ayudar o si me dan un minuto. Nice o Niese le dice mucha gente. Ahí va. El científico francés Joseph Nicéphore Niepce. muy bien,
fue el que en el año 1824 logró crear la primera imagen fotográfica que la fijó en que pudo ser fijada a través de sustancias fotosensibles. Es así como nace la primera fotografía. Lastimosamente, eso de ser fijada no se dio muy exitosamente, ya que ya no tenemos esos testimonios. Hay solo una fotografía muy, muy difusa que me parece que se llama vista desde el taller del fotógrafo, algo así, que Sí, correcto. es un montón de planos muy texturados, llenos de ruido y en los que no se aprecia mayormente todo, pero se puede considerar que esa es la primera fotografía que tenemos. Oye, una cosa, cabe De- decir que esa fotografía se consiguió tras 8 horas de exposición, ¿eh? He, exactamente, y esa es la gran he leído incluso limitante. hasta 15 horas, creo. Pero no está. Eso eran las pruebas. Sí, Claro, esa es la gran limitante de la fotografía de la época, porque no se sí. podía desarrollar todavía un método que nos permita lograr fijar y lograr capturar una imagen en menos de ese tiempo. Entonces, la cámara oscura de este señor utilizaba la placa en la que se iba a capturar, era una placa de peltre, es decir, una aleación de estaño, me parece que es con plomo, y estaba embadurnada con una sustancia llamada betún de Judea, que es una sustancia que se usa hasta ahora para envejecer muebles y para dar apariencia vieja a muebles. Entonces se sensibilizó con betún de Judea, que era una sustancia que hasta que yo me puse a analizar esto, no sabía que era una sustancia que podía ser fotosensible. En todo caso, tuvo un éxito discreto en esto y al tratar de desarrollar su cámara, fue a París y buscó un lente para ponerla en la cajita de su cámara. Y la persona que le vende este lente le dice, oiga, ¿por qué no se acerca a donde el señor, ayúdeme con el francés, Daguerre, ¿sí? Es Sí, Daguerre, ¿verdad? Daguerre, sí. O, Louis-Jacques Mandé Daguerre, Louis Daguerre, que él estaba desarrollando algo similar, no tenía tanto éxito en, en la proyección de la imagen, pero estaba ya un poco más cerca en la cuestión de la fijación de la imagen con sustancias. Él estaba utilizando para su técnica así llamada daguerrotipo, él estaba utilizando otro tipo de sustancias, eran placas de plata pulida hasta convertirlas en una especie de espejo y las sensibilizaba con una aleación de mercurio, de vapores de mercurio me parece. Entonces, Daguerre trató de tener acercamientos con Nipse, pero Nipse no quería colaborar con él. Luego de tanta insistencia, logran hacer un contrato de colaboración, digamos así, en el que Nipse se llevaba el mayor crédito, se supone, y Daguerre era una colaboración nada más. En todo caso, no lograba desarrollar Nipse. Daguerre tenía una mejor situación económica, la que le permitió, a la muerte de Nipse, que era mucho mayor, Daguerre logró convencer a su hijo de cambiar los términos del contrato, poniéndose él como el verdadero inventor de la fotografía y el que desarrolló toda la cuestión. Y su hijo, por cuestiones de necesidad, me parece que cede, y Daguerre aparece como el inventor de la cámara fotográfica. cor- Entonces el daguerrotipo, que era conocido ese nombre, llevó su nombre, ¿no? El daguerrotipo, que era la técnica que se usaba. Y luego de eso aparece el hijo tratando de recuperar la colaboración de su padre
y Daguerre no le queda más que aceptar el crédito de Nipse, así que podemos considerar que el verdadero inventor de la fotografía fue Joseph Nicéphore Niepce. Niepce, perdón. Listo. Bueno, luego de eso vinieron más avances en la tecnología, se utilizó otro tipo de sustancias, se desarrolla el daguerrotipo y la otra técnica que me parece que se llamaba, ¿cómo era? Calotipo. Calotipo, perdón. Sensibilizándolos utilizando el papel ya y sensibilizándole con albúmina de huevo, lo cual permitía conseguir un positivo, una imagen positivada ya, pero que no duraba mucho y con el tiempo se perdía. Entonces, esta técnica, no tenemos muchos testimonios de esta técnica. Luego viene ya distintos intentos de tecnificar esto y conseguimos que al final del siglo XIX, George Eastman, el fundador de la casa Kodak, permite ya sacar una lámina de celuloide sensibilizada con la cual puede lanzar su primera cámara fotográfica comercial, 1888, la cámara Kodak. Esta cámara era una cajita que constaba de un lente y la promesa de Kodak era que usted solo tiene que apretar un botón, frase que hasta ahora la utilizamos los fotógrafos, tal vez de forma irónica con nuestra profesión, ¿no? Tú O con el comprabas la móvil. caja, venía con el rollo de celuloide sensible y tú simplemente tenías que aplastar el botón, pasar la ruedita, aplastar el botón y luego mandabas a los laboratorios el señor Eastman, Kodak. Ahí tenían la cámara, los revelaban y te entregaban tanto las fotos como tu cámara con la nueva película colocada. Entonces fue un desarrollo muy interesante desde la perspectiva tecnológica y también desde la perspectiva comercial, porque ese sistema se mantuvo hasta muchos años después, ya cuando nosotros íbamos a revelar nuestros rollos, todos lo hemos hecho alguna vez. Cambia el siglo y llega como se pueden dar cuenta, la mayor parte de actores de la historia de la fotografía fueron franceses. Es en gran parte francesa la historia del desarrollo de la fotografía, ¿no? Los inicios, sí. Los inicios, por supuesto. Intervinieron Nipse, Daguerre y otros más. Hubo gente inglesa, española y brasileños incluso. Luego hubo grandes coloristas japoneses que se dedicaron a pintar las fotografías, a pintarlos al óleo o a la acuarela, las fotografías blanco y negro, pero no se lograba todavía obtener una fotografía en color. Eso sucedió ya a finales del siglo, y comienzos del siglo XX ya. Eso lo lograron los hermanos Lumière, otros franceses, que eran los inventores del cinematógrafo, ¿no? Con las primeras imágenes de movimiento captadas. Ellos también hicieron un gran esfuerzo en la fotografía, desarrollando la primera placa para fotografía en color, la cual no tuvo tanto éxito, ya que se necesitaba grandes laboratorios para poder revelar este tipo de fotografías en color. Poco a poco ya siguieron los esfuerzos de los grandes desarrolladores posteriores a Lumière para poder hacer las placas que eran primero en vidrio y luego en celuloide en acetato, hasta el final de los días, hasta que llegó la fotografía digital. No sé si algo podemos
apuntarle a más de eso. Bueno, por lo que yo estuve viendo también, las primeras imágenes en color las consiguió Gabriel Lippmann en 1891. Lo que pasa es que le pasaba el mismo proceso que con lo que comentabas, de no conseguían fijar en blanco y negro, ¿no?, lo que era la imagen, y le pasaba Así lo es. mismo, conseguía el color, pero se iba el color, o se iba la fotografía. Aún así le dieron un premio de Nobel Física en el año 1908, por eso, Interesantísimo. por lo que tú comentaste en la anterior charla. La fotografía tiene mucho de físico, o de física. Claro. Y Y otra bueno, parte de luego óptica, del ¿eh? siglo, a mediados del siglo XVIII, Joan, la no gran estamos en debate motivación de la todavía, ¿eh? fotografía. No, yo sé que estoy aquí para debatir, pero... No, hoy voy a estar callado todo el rato. No, Mm, a ver si nos clavamos un poco, Joan. Yo Como he decía, visto que Fernando nos lo ha explicado tan bien. Es un sí, placer escucharle. O sea que, sí, sí. ¿para Hemos lle- para qué tiene que hablar otro que no va a aportar nada? y hemos llegado a esta parte. no me pueden Fernando ha hacer eso. terminado. Joan, Colaborar en la primera, adelante. estoy bastante nervioso, la No, voz pues, no me pues sale. Lo único que me ha salido bien hasta el momento ha sido la pronunciación del francés, ¿no? Je vais finir par Niepce. Joan te lo soluciona. sí, me toca a mí ahora simplemente comentar que ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Op- No te muevas opino de lo mismo. aquí. No se pueden mover de aquí. Así como la Joan, gran motivación de la fotografía fue en sus comienzos el retrato, luego, al finales del siglo XIX, la gran motivación fue la guerra, el poder retratar la guerra, los grandes acontecimientos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es decir, las guerras, para lo cual necesitábamos este, una mayor rapidez. Era muy difícil llevar, cuando en la época de los daguerrotipos y los calotipos, se dice que los fotógrafos llevaban su equipo fotográfico en carpas, tenían que armar carpas, tiendas de campaña, o llevaban carretas con caballos, que eran sus laboratorios, y ahí montaban las cámaras y todo. correcto. Entonces era Las primeras necesario el fotos de guerra, desarrollo en la guerra de Crimea, las guerras de secesión de los Estados Unidos, las guerras, no, en las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, la primera fotografía. Y hablamos de fotografía de guerra hace 2 semanas, yo no me acuerdo. sí, correcto, Pero me sí, sí, parece que sí. era en la guerra de Sí, la Crimea. primera fue la guerra de Crimea y luego las guerras napoleónicas y ya continuó con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, con la guerra civil por ahí en medio. Ahí aparecen ya los grandes Sí, cronistas, ¿no? sí. Como Correcto, Robert Capa. que comentaba yo que realmente la primera guerra fotografiada fue la española, ¿no? Por desarrollo de las cámaras. Por lo que Por comentabas supuesto que tú sí. de la inmediatez, ¿no? A la hora de hacer la fotografía, el tiempo de exposición, ¿no? Era fundamental. La primera Leica salió en el año 1920 y Exactamente. Y como la comentaba primera cámara, Joan, bueno, primero la, se la, estableció ya el formato de los 35 milímetros. sí, Se estandariza ya el formato de los 35 milímetros como el formato para la fotografía. Entonces, eso lo usa Kodak a partir de 1888 en su camarita, que no sé qué tal sería vendida, pero me imagino que fue tan bien vendida que inició el imperio de Kodak, ¿no? Entonces, luego de eso, viene Oscar Barnack, ingeniero alemán y fotógrafo, el cual inventa una cámara que tenía que ser pequeña, manejable y duradera para que puedas llevarla a todas las tomas, a los deportes, a las guerras, a los viajes, a las expediciones. Entonces, él en 1913 crea un prototipo metálico de cámara que usaba la película de Kodak del rollo de 35 milímetros y la patenta. En eso podemos mencionar como una anécdota que el inventor norteamericano Thomas Alva Edison fue a quien se le atribuye la idea de haber aportado con las perforaciones que tiene
en los filos de arriba y abajo la película. Se dice que él fue quien inventó esa adición, ¿no? Y eso fue lo que se popularizó terriblemente el formato de 35 milímetros y la cámara Leica. La cámara Leica aparece en 1925 ya comercialmente y hace que la fotografía revolucione totalmente porque podemos decir que arranca la fotografía de forma comercial. Te puedes ir a comprar una cámara fotográfica si tienes dinero y te gusta el asunto y ahí comenzó todo. Ya luego vienen desarrollos de la cámara Polaroid que es la que da lugar a la fotografía instantánea, ¿no? Que sobrevive Eso, a día de hoy. por supuesto, era el año 1938, me parece. Correcto, sí. Me parece que la anécdota es de que el inventor de la Polaroid, Edwin Land, tenía una cámara fotográfica, no sé si sería Leica o de otra marca, pero el hombre es el inventor del filtro polarizador. Entonces era un entusiasta fotógrafo que tomaba fotos y le toma una foto a su hija y la hija le dice, papi, ¿y dónde está la foto? Y él trata de explicarle diciendo que tiene que esa foto llevar el rollo al laboratorio y después. Y la niña dice, pero no, ¿por qué no me das la foto? Yo quiero la foto ya. Y eso es lo que motiva a este hombre a desarrollar. Se demoró 4 años en desarrollar el invento y logra en el año 1938 desarrollar la cámara Polaroid, que hasta ahora, como dice John, hasta ahora se usa esa técnica, ¿no? Sí. Luego ya viene Sin embargo, la Segunda Guerra el Mundial. carrete ha muerto Le dio- y la Polaroid continúa todavía viva y muy viva. Sí, señor. Hasta ahora tenemos las cámaras que les está fabricando en este momento Polaroid mismo, igual Fujifilm, son muy, muy apetecidas. Yo las he disparado y te dan una fotito de unos 10 centímetros por 8 por 2, debe ser más o menos. Y tienes que agitarlas como se hacía en los tiempos de la Polaroid. Y ya luego se va poco a poco positivando en tus ojos. Eso es magia pura. Pasa en los Y años, llegan los años 40, llega la Segunda Guerra Mundial. Aparece la agencia Magnum y con ella la fotografía, yo diría la época de oro de la fotografía de guerra, que es desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam, con la cual llegan avances tecnológicos y llegan los japoneses a ser los líderes. sí, aunque he estado investigando y Nikon se fundó en el año 1917. Y Nikon era una compañía que siempre fabricó cámaras. Bueno, dicen que Nikon comenzó fabricando periscopios para submarinos. Por el tema de la óptica, como comentaba Joan, es la segunda parte de la física y óptica, ¿no? De la fotografía. Así claro que sí. Y Pues Canon nació entonces, en el año 37, 20 años después. y Canon, pero Canon siempre fabricó solo cámaras al comienzo. Sí, que yo tenga entendido, sí. Yo creo que sí. Porque, bueno, ahora se puede decir que el eslogan de Nikon es que siempre ha fabricado solo cámaras, ¿verdad? Mientras Canon tiene impresoras y otro montón de cosas que no recuerdo en este momento. ¿Qué más fabrica Canon? Vídeo también, Ah, claro, cámaras de video, y también impresoras. impresoras, bueno, Bueno, y cabe decir entonces, también, dicho sea de paso, si una parte fundamental hoy en día de una cámara es el sensor, si es el corazón de la cámara, pues creo que las Nikon llevan el corazón de Sony.
Así es, porque ellos fueron grandes desarrolladores de la fotografía digital. Podemos decirlo que son de los pioneros de la fotografía digital profesional, porque fueron ellos quienes pusieron tanto énfasis en los sensores, ¿no? Hasta que llegó Sony y todos sabemos el resto de la historia. So- La fotografía digital se inicia en 1975, con un ingeniero de Kodak, Steven Sasson, que construyó una cámara gigantesca. No sé si han visto imágenes. Es un aparatón que puede capturar imágenes y fijarlas en datos, ¿no? Cambiar lo analógico a lo digital. Cambiarle a unos y ceros el valor de la fotografía. Eran blanco y negro, obviamente. sí, arrancaron igual que la fotografía analógica. Era el plasmarlo en digital, ¿no? Igual que al principio Claro. no conseguían sacar la imagen y dejarla fija, les pasaba lo mismo en el tema digital, ¿no? Aunque fue más rápido todo el proceso. Pero por supuesto. Y fue el que democratizó la fotografía. Llegó la revolución digital y eso hizo que la fotografía pueda llegar al alcance de todos, porque ya no teníamos que dejar tanto dinero en laboratorio, rollos, revelado y todo lo que implicaba comprar un rollo, disparar 36 fotos y que de las 36 no te salga una buena. A todos nos ha pasado, creo yo. Era lo más frustrante del mundo, entonces no podías ver lo que hacías. Llega la 36, fotografía sí, digital, te pone una pantalla y ya puedes ver la foto que hiciste de forma tan instantánea que puedes borrarla y volver a intentarlo. Eso yo 36 creo si, que si cambió eras muy rico. bastante. Sí, señor. Si no, te ibas al más pequeñito. Obviamente. Ya te digo, con la aparición de lo que hablábamos, la agencia Magnum, ¿no? Ahí salieron los grandes. Entonces ahí uno se pone a pensar en lo que era gente como Cartier-Bresson, que tomaba fotos del instante preciso y sin poder mirar ese momento en la pantalla y ver si tuvo éxito o no para volver a intentarlo, sino que era gente que sabía demasiado realmente. Eran los que desarrollaron tanto este mundo fotográfico y que luego de la revolución digital ya llega luego a los teléfonos y ya lo podemos gozar todos nosotros en nuestro bolsillo, como hablábamos. Algo más que agregar de pronto de eso. Joan, ¿algo que agregar? Habría que agregar que la primera cámara fotográfica digital pensada ya para el público o disponible para el público fue de Sony. ¿Eso lo sabíais? No. La Sony Mavica. Magnetic Video Yo la Camera. tengo. ¡Hombre! Yo tengo la Mavica. Tengo Pues una. esa es Ya la les he de primera mostrar cámara fotos. digital que estuvo disponible para el público. Fernando, tienes un tesoro. Y es de Sony. Hombre, Grababa en disquete. Yo la tengo. Un amigo que trabaja en fotografía en Nueva York, sabía que yo era un entusiasta de Sony. Y una vez vino al Ecuador y me dice, oye, te tengo un regalo. Yo no sabía qué era. qué barbaridad. Y me da la Mavica, es una locura. ¡Qué regalazo! Es una cámara gigantesca que tiene a un lado toda una ranura donde puedes poner los disquetes de 3,5, de 3 pulgadas y media, me parece que eran. Yo Sí, quiero ver fotografías de eso, de esa maravilla. floppy. Sí, ya les voy a mandar, ya les voy a mostrar, porque es increíble, es genial. Lastimosamente no tengo batería, porque si la tuviera, bueno, la batería está, pero está seca. Debería buscar un cargador para poder cargar esa batería y poder hacer pruebas, porque lo interesante es que graba, pero no sé qué hacer el momento que ya haga las pruebas, porque se pasa a un floppy de 3,5 pulgadas. ¿Y qué hago con el floppy? Ya no tengo dónde. Mételo en la tostadora a ver si se pueden transferir los datos. Debo irme a la biblioteca de alguna oficina pública muy antigua que de pronto tenga todavía computadoras con floppy. Oye, y que te entre un virus, calla. No.
Ostras. Porque le veo difícil El conectar a virus mi no cabe en MacBook. ese disco, No, tranquilos. no, ya no. Joan, me encantan tus aportes. Siempre, siempre. Tengo otro aporte más. Dale caña. Si hablamos de presente y futuro en la fotografía, está claro que estamos hablando de cámaras sin espejo. Y eso fue inventado por Sony en 2010. Eso no. A ver, ¿qué fue primero? ¿La Sony sin espejo o la Fue Olympus? la cámara que me compré en el Sony de Madrid de cuando hicimos la quedada La en que te llevaste a 2009. Toledo. ¿Eh? Sí, la Nex, Claro, ¿no? esa me la compré en Madrid, en la tienda de Sony Style. La Nex, ¿no? La Next, el La día Next que antes llevaste a de la Toledo, quedada me la compré. Joan. ¿La Nex 3 fue? ¿O la...? Esa. La Next 3 es la la primera que llevó a hicieron. Toledo. Creo que La fue recuerdo, por 2010, perdón, 2009, no, 2010. La quedada fue 2010, me la compré 2010. el día antes. Octubre. Sí, el día antes de la quedada me acerqué a dar un paseo por allí y tal, iba ya con la intención y me la llevé. O sea, yo La creo que vuelta- esa es la primera cámara Evil. Esa es la, claro, se llamaban Evil. ¿Pero por qué se llamaban Evil? Sin espejo. A ver, ver, ¿no? Sorpréndenos, ¿cuál Fernando. fue primera, Joan? ¿Fue esa cámara Sony o la de Olympus? De Olympus Pen. Me estás pillando, ¿eh? ¿Quieres decir que no? ¿En serio que fue Olympus? No. No, que nos quede para la próxima semana como tarea investigar. Eso te lo averiguo yo mientras charláis. Yo creo que fue esa. La primera fue Se llamaba Evil Sony. porque era Electronic Viewfinder with Interchangeable Lens. Bueno, tú me entiendes. Evil, correcto. Electronic Viewfinder with Interchangeable Lens. Eso es. Visor Eso. electrónico con objetivos intercambiables. Bueno, Pues igual, no sé. Igual no fue Sony, ya no sé qué decirte. Dando a averiguar la fecha de salida de la Olympus. Claro. Bueno, Es que te digo. ustedes que conocen de cámaras más que yo, las telemétricas digitales de Leica, Pues ¿pueden ser es algo consideradas parecido, cámaras sin sí. espejo? ¿Son sin espejo o son con espejo? No tienen espejo. Claro, esa O sea, es la cuestión. técnicamente serían cámaras sin espejo, porque no tienen espejo. Pero son telemétricas. No son. No, las otras tampoco son reflex. Un segundito. La primera, la Olympus, la Pende. La primera review que encuentro, porque no encuentro Sí más que es información, No, sí, es verdad. en el 2000, en el Seis. 2009. Ocho. 9. No, la Pen EP1 salió en el 2009. Correcto, acabo de verlo. Por lo que yo le estoy leyendo, la primera. O sea, que habría que ver la foto La finish. G1 de Lumix. Pero vamos, eso ya. Olympus y Panasonic crean el sistema. En 2009. Allí habría que mirar la foto finish, porque yo creo que llegaron todas prácticamente a la vez. Pero bueno, Pero me parece bien. que primero llegó la alianza de Olympus y Panasonic, creando el formato y el estándar micro 4 tercios, y enseguida llega Sony con la Nex 3 y luego Samsung con la NX10. Bueno, de todas formas, quede para la próxima moralmente, semana de tarea. Lo miraremos. de todas formas, debería ser. Como un próximo tema. Deberían ser, desde mi punto de vista, los padres de la fotografía sin espejo, para ir bien, yo creo que debían ser la alianza Olympus-Panasonic, porque ellos siempre apostaron por esa cámara pequeñita y no sé, creo que la filosofía nace de ellos. Sí, ¿no? Porque era la filosofía de Olympus cuando sacó la cámara Pen. No me refiero a la digital, sino a la analógica. Correcto. Que fueron los que sacaron la filosofía Siempre. de la cámara pequeñita, de bolsillo, pero que pueda funcionar muy bien profesionalmente, digamos así. Entonces, yo también daría el voto para ellos. Olympus y Panasonic y la alianza micro 4 tercios. Obviamente poniéndole un poco de énfasis a Olympus porque tenía todo el legado fotográfico. Panasonic hacía
hacía equipos de sonido en esa época. Y entró en alianza con Olympus. Bueno, así como entró Sony a un mercado que no conocía, en alianza con Minolta, ¿no? O heredero de todo el legado de Minolta. Correcto. Pues nada, chicos, Para la estamos próxima llegando semana les ya. tendremos la respuesta. Estamos llegando ya casi al final del tiempo. No sé si queréis hacer algún alegato final, como siempre. Y bueno, bueno, pues saquemos una conclusión. Las motivaciones que han hecho desarrollarse a la historia de la fotografía han sido varias. Como les decía, al comienzo fue la necesidad de retratarse, una necesidad de mostrarse miembros de la alcurnia y miembros de la aristocracia, de los pequeños burgueses, que decían yo también puedo hacerlo. Y luego vino la necesidad de testimoniar, si existe la palabra, testimoniar los grandes cambios que se dieron en el siglo XX y finalmente la necesidad de inmediatez es la que da el desarrollo de la cámara digital que viene hasta ahora. Eso como tres motivos fundamentales del desarrollo de la fotografía. ¿Algo más que agregar ustedes, chicos? Joan. No, estoy de acuerdo. El alegato final de Joan el último día de su vida será estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No tengo nada más que añadir. No sé, sácate algún dato de la chistera que me encantan. No, No. lo dejo para la semana que viene. Perfecto. Pues nada, está todo dicho, Fernando. Has hecho un gran planteamiento y una gran conclusión. O sea, realmente es que poco más hay que añadir. Hoy ha sido el maestro. Sí, sí, Hoy ha sido casi totalmente. un monólogo, amigos. Quiero agradecerte, Pau, quiero agradecerte, Joan, y a las personas que nos están escuchando, por dedicar estos momentos. Y ¿qué tenemos la semana que viene, Pau? La semana que viene queremos tratar el tema de fotografía digital versus fotografía analógica. Excelente. ¿Cómo? Fotografía digital. Quiero que te luzcas, Joan. Pero esto no lo hemos hablado Yo ya. seré el moderador y voy a escucharlos a Pau y a No, Joan. Joan, tanto la fotografía digital hablando versus la analógica, hablando del tema del... yo te lo diré, me queda en blanco. El tema de... totalmente en blanco. El tema de la fotografía digital, por el tema del disco duro, tanto la fotografía analógica, el carrete, y es un tamaño limitado, ¿no? Cómo se vería, el pensamiento del fotógrafo antiguo, como hemos comentado en alguna ocasión, tenías 36 fotos y tenías que ir a tiro hecho, como mucho tenías 2-3 carretes. Con fotografía digital hoy en día es infinito, casi. Tenemos una tarjeta que nos permite tomar 2.500 fotos y nos quejamos. No, tengo que comprar una tarjeta más grande. Tengo que comprar 3 tarjetas, 6 tarjetas. Y disparamos como si fuéramos ametralladoras, ¿no? Sí, pero cuando llegues a casa después verás tú qué alegría. Sí, pues ahí está el debate de la semana que viene. Perfecto, muy bien. Ya sabemos quién va a llevar el tema digital y quién va a llevar el tema analógico. Perfecto, será un gusto ser el árbitro esta vez. Nos esperamos, amigos. Gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Perfecto. Muy bien, buena semana, gracias amigos. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Nos despedimos en 3, 2, 1, adiós. Adiós. Adiós.